Esta información que te voy a mostrar te puede cambiar la vida si prestas realmente atención. La verdad, el 75% de las personas ricas son emprendedores, el 15% son inversores, el 7% son herederos y el 3% son artistas, atletas o gente realmente con habilidades raras. Curiosamente, el 0% son empleados, gente que solo depende de un sueldo. Y sinceramente, solo dependes de un sueldo y no posees nada, es probablemente que tú seas el producto, la cosa que se posee o que te poseen. ¿Ves? El sistema está creado para creer que somos ricos y darnos el sueldo y que al siguiente fin de semana lo gastemos todo o nos sintamos súper bien y ya en menos de 15 días o tenemos que esperar hasta el mes siguiente para volver a tener el sueldo. Si lo piensas, es como si fuera una esclavitud moderna, ya que los esclavos antes trabajaban por comida, un sitio donde dormir y poco más. Y si te paras a pensar, si eres empleado, estás trabajando por lo mismo, pero te da una sensación de libertad. ¿Por qué? Porque tienes dinero, pero si no lo administras bien, eres esclavo de esto. Por eso te voy a explicar cómo el 1% de las personas manejan su dinero para realmente poseer algo, ya que esa es la clave, poseer cosas, ya que como hemos hablado, los emprendedores poseen negocios. Los inversores poseen activos, los herederos obviamente poseen activos heredados, fideicomisos, etcétera, etcétera, y los artistas poseen habilidades raras. Los trabajadores teóricamente no poseen nada, lo que poseen es su tiempo y también por dinero. Entonces la clave es poseer algo. ¿Cómo lo hacemos y cómo es posible en el mundo moderno? En realidad es más fácil de lo que crees y te lo voy a enseñar con las reglas 25, 15, 50, 10. Así que si estás preparado, vamos a por ello. Así pues, vamos a empezar con el 25% primero. Y este 25% lo vamos a dedicar al crecimiento. Este es el 25% que trabaja por y para ti. ¿Qué significa esto? Como hemos hablado antes, la esclavitud, solo por trabajo te daban comida y un sitio donde dormir. Y es muy similar a lo que vemos hoy en la actualidad, que es que tienes un sueldo y te lo gastas y entonces no tienes nada para poseer, no posees nada, no posees activos, no posees ninguna habilidad, entonces no tienes dónde hacer que tu dinero trabaje para ti. Por eso, cuando recibes tu sueldo, que sería el 100%, el 25% lo vas a dedicar a crecimiento. Ese es el 25% que va a trabajar para ti. ¿Cómo va a trabajar para ti? Mira, lo he dividido en dos pasos, pero por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Juan y Pedro. Por ejemplo, Juan empezó a ahorrar a los 20 años, unos $200 hasta los 60, ¿verdad? Que es más o menos cuando ya quieres dejar de trabajar o estás cansado. Entonces, él invirtió $200 por 40 años. Y Pedro se quedó indeciso, no quiso tomar acción hasta los 30 años que empezó a ahorrar. Y decidió, para ahorrar un poco más que Juan, decidió ahorrar $300 por mes por los mismos 30 años. Entonces, si hacemos la sumatoria de Juan, $200 por mes por 40 años, tenemos un total de $96,000. ¿Listo? No está nada mal. En cambio, Pedro, al haber ahorrado 300 por 30 años, tiene $108,000. Listo. Pero, gracias a Dios, ninguno de ellos simplemente ahorró, sino que lo invirtieron. ¿En dónde lo invirtieron? Lo más sencillo y lo más intuitivo y lo mejor que se ha demostrado durante los años es en el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que ha dado un retorno alrededor del 10% durante mucho tiempo, alrededor de 100 años. Entonces, pongamos que ellos simplemente han hecho aportes, han ahorrado esto, pero gracias a que lo pusieron a invertir, su aportes ha sido de $678,146. Es decir, que a los 60 años, ya viejitos, ambos, él invirtió 108,000 y obtuvo esto de rentabilidad. Pero Juan, como empezó a los 20 años, recordemos que Pedro empezó a los 30, un poquito más tarde, son 10 años de diferencia, va a tener un total de 1.266.000. La diferencia es brutal y esto es súper loco, y por eso insisto que el mejor momento para invertir fue ayer, el segundo mejor es ahora.
así sea muy poquita cantidad, invierte desde ya. ¿Por qué? Porque el tiempo, que simplemente fueron 10 años de diferencia, sí cuenta y es muy importante para capitalizarte con el interés compuesto, para que la magia del interés compuesto funcione. Bueno, sí, muy bien todo esto, pero ¿cómo empiezo a invertir? Te lo voy a dividir en 3 pasos. El primer paso sería que eligieras un activo de crecimiento. Hay una escala que es de riesgo-beneficio. Lo voy a poner entre el que empieza por menos riesgo y el que va subiendo hasta tener mucho más. Sería más riesgoso, pero más beneficio. Lo que pasa es que no es tan seguro. Lo primero, que es obvio y ya lo he mencionado ahora, serían tus ahorros, ponerlos en fondos indexados, invertirlos en fondos indexados. Esto, ¿por qué digo que es de poco riesgo? Porque estás invirtiendo no en una empresa, no en una acción, estás invirtiendo en 500 empresas al mismo tiempo. Es decir, si una falla y otra está subiendo, siempre recompensa este riesgo. Entonces, por eso digo que los fondos indexados son lo menos riesgoso, entre comillas. El segundo sería invertir en propiedad de raíz. Ya sabemos que la propiedad de raíz siempre va a valer más. Es difícil que se devalúe, ha pasado en la historia, pero por ejemplo en 1 o 2 años obviamente vas a perder dinero porque tienes que hacer reparaciones, mantenimiento, pero por ejemplo a lo largo del tiempo siempre vas a ganar en tu inversión. En 5 o 10 años, si has invertido 1, te va a valer 5 o 3 veces más, etcétera, etcétera. Entonces, aparte de que tienes valoración, lo puedes rentar, así que es una muy buena opción. Aquí también tenemos, si no tienes dinero para invertir en suficiente propiedad raíz física, te recomiendo los REITs, que son la manera de invertir en bolsa en propiedad raíz, que sería un tipo de fondo indexado que también te permite invertir en propiedad raíz desde muy pequeñas cantidades. El siguiente sería invertir en ti mismo, en habilidades. Esto es una cosa muy importante ya que es algo intangible y es algo que te va a quedar siempre. No son como cosas físicas como la propiedad raíz o inversiones en fondos indexados. Estas son cosas que a lo mejor pueden bajar de valor, te las pueden robar, se pueden destruir, pero las habilidades siempre van a estar contigo y siempre puedes ir evolucionando con estas. Entonces es muy importante que desarrolles estas habilidades de alto valor. Puede ser, por ejemplo, copywriting, puede ser edición de videos, programación, y esto te va a permitir escalar y poder tener un mayor sueldo con esto. Entonces esto te puede subir tus posibilidades para crecer. El siguiente serían un negocio digital. Es verdad que un negocio digital es muy buena opción ya que es muy escalable, pero para hacer esto tienes que hacer muchas pruebas de error, toma mucho tiempo y tienes que ir con paciencia. Es decir, si quieres hacer dinero ya, no es tan fácil y por eso lo he puesto en la escala de más riesgoso. El siguiente sería en acciones individuales. Claro que todos hubiésemos querido invertir en Google, en Nvidia, en Tesla, Microsoft, en Apple, cuando eran muy chiquitas, pero cuando eran muy chiquitas no se podía ver el potencial y el crecimiento que tienen ahora. No tenemos una bola de cristal. Entonces, si realmente no sabes cómo analizar acciones y cómo hacer tus deberes en cuanto a esto, realmente lo que estás haciendo es adivinando. Entonces no quieres adivinar cuando se trata de tu dinero. Por eso, acciones individuales lo recomiendo sinceramente si realmente sabes lo que estás haciendo o no te importa perder tu inversión. Y por último, inversiones alternativas. En cuanto a estas inversiones me refiero a Bitcoin, Ethereum, oro, vino, cuadros, arte, etcétera, etcétera. Esas son inversiones que sí, que te pueden dar mucho y te pueden hacer rico de la noche a la mañana, entre comillas, pero son inversiones con alta volatilidad y alto riesgo. Estas inversiones se pueden ir o a la luna o te pueden dejar bajo tierra. Entonces es muy importante que inviertas dinero en el que estás dispuesto a perder. Ahora vamos al segundo paso. El segundo paso es elegir y ahorrar obviamente en impuestos. ¿Cómo lo haces? Haciendo y abriendo cuentas con beneficios fiscales. Ahora que estoy en Colombia, voy a hacer el ejemplo de Colombia y Estados Unidos, que sería como lo más familiar que tenemos aquí. Entonces, en Colombia existen varias cuentas, pero he destacado 2. La primera cuenta sería la cuenta AFC y AVC. Básicamente la cuenta AFC es una cuenta de
fomento de la construcción y la cuenta de aporte voluntario. Estas dos cuentas tienen beneficios fiscales y te permiten no pagar impuestos hasta una cierta cantidad. ¿Para qué sirven estas cuentas? Esta cuenta, por ejemplo, te ayuda específicamente para una vivienda y esta es para tu ahorro, un ahorro programado que tú quieras. La otra cuenta sería la cuenta de pensión. En esta cuenta es muy importante ahorrar, ya que si ahorras aquí esta cuenta te genera una rentabilidad porque ellos se encargan de invertir. Estas serían dos cuentas que te dan beneficios fiscales y que son muy importantes para poder ahorrar impuestos. En cuanto a Estados Unidos, las que tenemos son, la primera cuenta sería la Roth IRA. Esta es una cuenta que te permite ahorrar hasta $7,000 al año si tienes menos de 50 años aproximadamente. Invertir, y con este dinero lo puedes invertir en cualquier activo que tú quieras. ¿Qué pasa con esto? Si inviertes, por ejemplo, en el próximo Google, en el próximo Facebook, en el próximo Nvidia, crece 1000 veces, tu dinero crece 1000 veces, lo sacas y está libre de impuestos y es totalmente legal. Y la segunda cuenta sería el 401k, que es como una cuenta de pensión. Esta cuenta también tiene beneficios fiscales y es muy importante en Estados Unidos. De hecho, hay una noticia muy famosa que es que Peter Thiel, el cofundador de PayPal, utilizó esta cuenta de Roth IRA para crear $5,000 millones sin pagar un solo impuesto. Te dejo la noticia aquí o en cualquier lado. Y es muy curioso, ya que lo que hizo él fue invertir en acciones individuales. Y él como invirtió en su propia empresa, que fue PayPal y Facebook, que después vimos que eso lo hizo como en el 2003, 2001 y después vimos cómo crecieron de una manera brutal. Así que este sería el paso 2. Ahora vamos al paso 3, que es empezar realmente a invertir. Listo, ya tienes tu dinero, entonces ¿cómo vas a hacer para automatizar, para invertir de verdad? Te abres una cuenta en un broker, te dejo un video aquí o aquí en el que te digo qué broker es el mejor para ti según tu perfil, y después de eso tienes que en el broker buscar la manera de que de tu banco te hagan una transferencia programada de ¿cuánto? Del 25% de tu sueldo, del 25%. Si cobro $1,000, que me pongan siempre en mi broker $250, siempre. Esto te hace que el broker te programe la inversión. Yo lo que recomiendo son en fondos indexados. Te lo recomiendo fondos indexados de Estados Unidos, fondos indexados internacionales y en bonos del Estado. ¿Por qué? Esto es sencillo, es lo más básico de todo. ¿Por qué? Para alguien que no sepa invertir es muy importante tener esto y hacerlo así porque es lo más seguro, lo más estable y lo más, digamos, que crece a largo plazo. Lo que haría sería invertir en el fondo de S&P 500, cualquiera de esos, uno que sea acumulable y no distributivo, porque el acumulable te permite, de los dividendos que saques, te permite reinvertirlos y así creas mucho más riqueza a largo plazo. El segundo sería un ETF con empresas internacionales, que tengan empresas de Estados Unidos, Canadá, Francia, México, Japón, de las grandes economías y también de alguna economía emergente. Y lo último sería en bonos. Entonces yo lo que haría sería un 90% en índices y otro 10% en bonos. Como regla general, entre más edad tengas, quieres tener menos riesgo. Entonces, entre más edad tengas, aumenta. Bonos puede ser a un 30 y los índices a un 70. Y por último, la generación de dinero. Y esta rueda se alimenta. Entonces, entre más dinero puedas invertir, ponle que el mínimo serían 25%, pero como tú vas a crear habilidades y vas a generar más dinero de otra manera, con tus habilidades o con los mismos fondos indexados, puedes volver a reinvertir ese dinero y ese dinero te puede significar más dinero para invertir y la rueda se alimenta y sigue y sigue y sigue. Esto sería en conclusión entonces el 25% que lo vamos a dedicar a inversión y crecimiento. El siguiente que vamos a hablar es el 15% y este va a ir a la estabilidad. Es el 15% que te mantiene a flote, que te mantiene cuerdo, que te mantiene en tus, digamos, raíces para que no explotes por cualquier imprevisto. Este también sería, digamos, a lo mejor lo podríamos llamar el fondo de estabilidad
pero el fondo de como de urgencia, de emergencia, ¿verdad? Fíjate que te voy a explicar una anécdota, y es que hubo una época en la que tuve bastante dinero y invertí el todo por el todo. Me arriesgué totalmente y confié en personas que no debía. Esto me llevó a retrasarme 5 años, ya que era una cantidad importante de dinero, y al no tener una red de estabilidad tuve que endeudarme. Y entonces, para pagar esto, me retrasé básicamente algo más de 5 años. Esto lo que fue es una lección muy cara, pero es como un máster de la vida, entonces, o un doctorado de la vida, y en cuanto a las finanzas. Entonces, esto me ayudó a crear una red de estabilidad, y que esto es una de las cosas más importantes que te puede mantener a flote. ¿Cómo calculamos esto? Muy fácil. Una regla básica sería calcular tu fondo de estabilidad por 5 o 6 meses. Vamos a ponerlo fácil y básicamente vamos a calcular el gasto mensual que tienes por 5, o lo puedes hacer por 6, y esto te va a crear tu fondo. Digamos que tenemos un gasto mensual de $1000, si lo multiplicamos por 5, esto sería el fondo de estabilidad. Y créeme que no creo que sea muy conservador. Yo creo que es una cantidad con la que te puedes sentir cómodo y sabes que tienes un colchón por si cualquier cosa. Entonces, esto realmente es muy importante. Muy importante, porque te puede poner en ventaja ante cualquier situación. Imagínate que pierdes tu coche, que tienes que hacer reparaciones, que te enfermas, te quemó algo en casa y tienes que arreglarlo. Este es el fondo que te va a ayudar, y este es el fondo que te va a permitir que cualquier imprevisto no te coja de sorpresa. Y este sería el paso 1, calcular tu fondo de estabilidad. Digamos que con esta cantidad te sientes cómodo, puedes hacerlo. Paso número 2, tenerlo de manera correcta, guardado de manera correcta. ¿Qué significa esto? Que lo tengas disponible de inmediato, porque para eso es, digamos, una bolsa de urgencia para tu estabilidad. Para eso tengo 3 reglas. La primera regla sería que sea de fácil acceso, puede ser en una cuenta de ahorros. El segundo, que tenga riesgo cero. Este dinero, por favor, no lo inviertas, no lo pongas en algo que sea súper seguro, no. Es mejor tenerlo quieto, pero que genere rentabilidad. Obviamente hay muchos bancos que te dan 0% de interés, te quita la inflación, entonces no sería un negocio. Pero sí hay bancos en los que te ofrecen rentabilidades, por ejemplo, de un 10, un 8, hasta un 12. Ejemplos son Ualá, Lulo, Nubank, y hay varias más. Te dejo en la descripción todos los detalles, pero míralas bien para ver cuál se adapta mejor a ti. En el tercer y último paso, ahórralo rápido. Este fondo es importante que lo tengas ahorrado fácil y rápido. Para eso vas a utilizar 3 tácticas. La primera es que hagas una transferencia programada, igual que lo hicimos aquí, de tu sueldo. Por ejemplo, si tienes $1000, que te transfieran ese 15% directo. Así tú te olvidas y ya no tienes que preocuparte. Lo segundo sería reponerlo. ¿Por qué? Porque es tan importante que lo repongas. Porque, por ejemplo, si gastas $500, tuviste una emergencia, es importante que vuelvas a reponerlo lo antes posible, el mes siguiente, y no te demores en hacerlo, ya que es importante tener esta estabilidad. Y en el tercer paso, gastar ahorrándolo. Por ejemplo, yo lo que hago mucho, puede sonar un poco estúpido, pero me ha servido bastante, es que si tengo $100 y gasto 50, tengo una hucha en casa en la cual pongo los 50 restantes, ya que estoy gastando, pero al mismo tiempo estoy ahorrando. Y para eso también, por ejemplo, si lo gastas con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, hay empresas y bancos en los que redondean tu gasto. Por ejemplo, si te gastaste 1,40, ellos toman como si gastaste $2, pero esos 60 céntimos te los ponen en una cuenta de ahorro. Entonces, esta cosa de gastar ahorrando es muy útil y me ha permitido ahorrar más de $3000 en menos de 2 meses. Así que no es nada inútil. Suena chistoso, pero es muy útil. Con esto acabamos nuestro fondo de 15% de estabilidad, que es el fondo de emergencia. Vamos a nuestro 50%. En ese 50% lo que tenemos son los esenciales, que es lo que te da de comer y que no alimenta tu ego, es decir, las cosas que te permiten sobrevivir, que son comida, transportes, seguros, ropa, servicios, etcétera, etcétera. Muy importante tenerlo en cuenta, ya que es con lo que sobrevives día a día. Para esto tenemos que ser muy claros y sinceros con nosotros mismos
y tener claro de verdad cuáles son nuestros esenciales, qué son necesidades y qué son caprichos, ¿vale? Vamos a empezar por las necesidades, y una necesidad básica sería el alquiler, obviamente. El alquiler, donde vives, es una necesidad básica. La comida, los servicios, los transportes, el seguro, ropa, etc. Todo esto cuenta, y todo esto son necesidades que sí o sí debes de pagar. Pero, ¿qué serían caprichos? Serían caprichos: comer fuera, a suscripciones de Amazon que no utilizas, ir al gym, pagar una suscripción del gym que desde enero la pagaste porque estabas muy motivado, fuiste 3 meses y no volviste, y ya estamos a diciembre, noviembre y no has ido. Entonces, ¿qué haces gastando eso? Si realmente vas y obviamente es muy beneficioso para la salud, es una necesidad. Pero si vas, si pagas mes a mes y no vas, es un gasto y un capricho innecesario, así que elimínalo. Suscripciones a Netflix, suscripciones a Disney, suscripciones a miles de cosas de streaming que no necesitas, que realmente pagas pero no utilizas, y que muchas veces te entretiene y no te permite avanzar. Hay muchas otras maneras de ver este tipo de entretenimiento de manera gratis. Ropa cara. ¿Para qué te vas a gastar en ropa cara si básicamente por menos dinero puedes obtener el mismo valor? Y en Starbucks o pequeños gastos hormiga que no retrasan. Uno cree que no, pero sí. Y sí, a ver, está bien que, por ejemplo, ahorres en tus cafés, ahorres en tus pequeños gastos, pero vamos a ser sinceros, y hay 2 gastos que son los más grandes, que son el de la vivienda y el de transporte. Entonces, ¿qué te recomiendo? Por ejemplo, si tienes una casa donde te sobra una habitación, alquílala. Si estás viviendo de arriendo, pídele a tu casero que te congele la subida del contrato, o puedes irte a vivir a una habitación bastante amplia, o puedes irte incluso a vivir con tus padres para reducir este gasto. Y en cuanto a auto, coche o carro, recomiendo que si estás en una ciudad en la cual te permite transportarte de buena manera, recomiendo que elimines esto, porque si no tienes un coche pagado, estás pagando mes a mes, realmente esto está drenando. Entonces, ¿por qué para mí tener un coche es un mal negocio? Porque lo compras y al mismo día se devalúa. En cambio, si no tienes más opción que sí o sí comprar un coche, te recomiendo que compres de segunda mano, algo que le hayas hecho una buena revisión y que sea fiable. Y si no, si estás en una ciudad donde hay metro, bus, tranvía, bicicletas públicas, te recomiendo que elimines este gasto y va a ser mucho mejor para tu salud. Por último, te voy a enseñar el paso 3, y la verdad que, por ejemplo, cuando estás a punto de comprar o quieres hacer una compra impulsiva, muchas veces cuando estás desanimado, tienes hambre, es mejor que sigas estas reglas y no actúes por impulso. ¿Cuáles serían estas reglas? Antes de comprar algo, me hago estas 2 preguntas: si esta es una compra impulsiva o no. Entonces, si no, entonces compra. Pero si sí, espera 7 días. Si después de estos 7 días todavía lo quieres, hazte estas preguntas: ¿lo haces por la marca o lo haces porque de verdad lo necesitas? Entonces cómpralo, ¿listo? Pero si lo haces por la marca o el valor, no lo compres, ¿listo? No lo compres. ¿Para qué lo vas a comprar? ¿Para aparentar a otro? No lo hagas. Pero si lo haces por el valor que te da, entonces pregúntate: ¿mejora tu vida? Si no lo mejora, no lo compres. Pero si la mejora, cómpralo. Simple. Esto, mucha gente me va a decir que soy un tacaño, pero en realidad te va a llevar para ahorrar muchas cosas. Entonces, no creo que sea de tacañez. Simplemente estás utilizando reglas para evitar compras impulsivas. Entonces, me parece algo muy valioso y muy importante. Estas serían las reglas para poder tener tus esenciales acorde a tus gastos. Entonces, así acabamos el 50% de esenciales, que sería tu estilo de vida. Por último, vamos al 10%, que es el de recompensas. Este es el 10% que te mantiene cuerdo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque hay una estadística en la que dice que el 92% de las personas que ahorraron obsesivamente durante mucho tiempo sin darse ningún lujo, vuelven a gastar de una manera desproporcionada después de hacer esto. Y esta no es
la idea es que sí, tengas tus ahorros, inversiones y estabilidad, pero que vivas la vida, que gastes en recuerdos, en detalles, en cosas que a ti te gustan, pero no debes destinar más del 10%. Entonces, para hacer esto, es importante que, paso 1, lo hagas sin culpa. Gastes en cosas que realmente te van a beneficiar. Por ejemplo, para mí y para mucha gente estoy seguro, es vacaciones, viajes, y son cosas que te dan recuerdos, ¿verdad? Son vacaciones que te despejan la mente, que te hacen ver el mundo de otra manera y te generan unos recuerdos invaluables. El segundo serían los hobbies, esas cosas que, por ejemplo, tocar un instrumento, jugar a la play, pintar, etcétera, etcétera. Esas son pasiones que te mantienen, digamos, con esa salsa de la vida, que te permiten desconectar. Entonces es muy importante que este 10% lo puedas reinvertir en tus hobbies, no hay problema, lo puedes hacer sin culpa. Obviamente las salidas, he dicho que comer afuera, no hacerlo, pero por ejemplo, si lo haces con alguien que realmente te importe, sea tu hijo, sea tu hermano, sea tu pareja, realmente estás creando conexiones, estás creando vínculos, estás creando momentos especiales. Entonces es importante. Y por último también regalos, por ejemplo flores, chocolates, es el acto de gastar en algo, sino el acto de regalar a un ser querido algo que tú quieres, que te apetece, para reforzar esas relaciones. Es importante, como somos humanos, estar reforzando esas relaciones. El paso número 2 sería recargar la diversión. ¿Por qué pongo este paso? Porque es importante que, por ejemplo, tienes tu cuenta bancaria principal y es importante que el 10% hagas una transferencia programada a esto, a tu fondo de diversión, que lo vamos a llamar el bote de la alegría. Ese 10% siempre lo vas a poner. Si ganas 100, pues pon 10. Si ganas 1000, pones 100. Si ganas 10.000, pones 1000. Es importante siempre ponerlo para que nunca se te olvide. Y siempre en el paso 3 hablo de priorizar experiencias. ¿Por qué estoy de acuerdo en priorizar experiencias? Porque son cosas que te quedan como recuerdos. Viajes, conciertos, salidas con tu pareja o con otras personas. Esos son recuerdos intangibles, son recuerdos que van a quedar para toda la vida y son experiencias que realmente te van a hacer evolucionar y crear felicidad. Recuerdo una vez que con mi pareja nos fuimos una temporada muy larga a Europa y son recuerdos que nunca nos van a quitar y son recuerdos que vamos a tener para toda la vida, intangibles de una manera brutal. Entonces, básicamente, este es el 10% de recompensas y es el fondo que te mantiene cuerdo, que te alimenta la mente. Esto sería todo. Esa es la regla del 25, 15, 50, 10. Son reglas sencillas, importantes y realmente esto no es mío, pero lo saqué de una persona de la que estoy totalmente de acuerdo y por eso lo quise compartir. Obviamente lo de leer en inglés, se los traigo en español y me gustaría saber si esto les gustó. Para aquí les voy a dejar unos videos en cuales les digo dónde invertir, en qué broker elegir según su perfil. Pero, un momento, antes de eso, dale like, suscríbete y comparte este video para que mucha más gente aprenda esta regla. Un saludo y muchas gracias.